Alabado sea el nombre de Dios en esta noche, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos aprovechar la oportunidad para estudiar la palabra de Dios y nos gustaría empezar el estudio con una oración, no sin antes extender una invitación a todos los que nos sintonizan a través de la radio Emanuel, a través del internet, para que también se puedan unir con nosotros en esta oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, antes de empezar el estudio de tu palabra, queremos invocar tu nombre con la intención de poner nuestras vidas en tus manos, poner nuestras mentes y corazones en tus manos y confiar de que la persona más importante en esta noche, en este lugar, que es el Espíritu Santo, va a obrar maravillosamente a favor de nuestra salvación. Danos, oh Dios, la capacidad para entender y discernir tu palabra, y lo más importante, danos el deseo de poner en práctica tu palabra por el poder que nos ofreces, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, apreciados hermanos. Queremos invitarle a tomar su Biblia. Vamos a estudiar en esta hora un tema que hemos titulado Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Mencionamos ayer un par de versículos que considero prudente repetir en esta noche. No los voy a leer, pero para aquellos que no estuvieron anoche pueden tomar nota. Hay un principio bíblico que se encuentra registrado en el libro de Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9, donde la Biblia dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La enseñanza de ese versículo es que en realidad la historia de la humanidad se repite. Las cosas que ocurren hoy ocurrieron en la antigüedad. No hay nada nuevo debajo del sol. Jesús, entendiendo ese principio, mencionó en Mateo 24:37 lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús entendía el principio de que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo que ocurrió en los días de Noé es lo mismo que ocurrirá en los días del Hijo del Hombre. Y me interesa mucho que tengamos eso presente, porque hoy queremos analizar a la luz de la Biblia una experiencia que tuvo Jesús en carne y sangre cuando estuvo aquí en este mundo aproximadamente 2000 años atrás, y lo que él vivió debe ser de grande relevancia para nosotros que somos seguidores de Jesús. Así que vamos a empezar leyendo San Mateo capítulo 2 versículo 1 al 5. Vamos a ver varias de las experiencias o varias de las referencias bíblicas de lo que Jesús vivió y experimentó en su momento, y vamos a tratar de rescatar algo positivo para nosotros hoy. Mateo 2, versículo 1 al 5 dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Voy a hacer una pausa aquí porque me parece prudente que usted note que el rey Herodes es un rey pagano que está gobernando el Imperio Romano, y se turbó al escuchar que había nacido el rey de los judíos. Y como él no conoce de la Biblia, como él es un pagano, como él no es un convertido, un cristiano, un creyente,
y él está preocupado porque nació el rey de los judíos, lo que él decide hacer es mandar a traer a los líderes de la iglesia, los que él considera que sí saben acerca de este rey de los judíos. El versículo 4 dice que él convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, el versículo 5 dice lo siguiente: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Primer punto importante en esta noche: los principales sacerdotes, los escribas, los líderes del pueblo de Dios en ese entonces conocían que Jesús habría de nacer en este mundo y conocían el lugar donde él iba a nacer. Sin embargo, aunque conocían que él iba a nacer y sabían dónde iba a nacer, cuando Jesús nació, ellos no estuvieron presentes, no lo estaban esperando, no habían hecho preparativos para él, porque en realidad no les interesaba. Conocían dónde iban a nacer, conocían que iban a nacer, pero no les interesaba su nacimiento porque tenían otros intereses. Si usted lee los evangelios, a raíz de que los líderes del pueblo de Dios no hicieron preparativos, Jesús tuvo que nacer en un pesebre. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Él tuvo que nacer en un pesebre porque los que debían esperarlo no hicieron preparativos. Sabían que iba a nacer y sabían dónde iban a nacer, pero no les interesaba que él iba a nacer. Otro punto importante en cuanto a Jesús cuando nació en este mundo, lo encontramos en San Juan capítulo 8. La Biblia dice que las personas de ese entonces no reconocieron el nacimiento milagroso de Jesús, no reconocieron que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo, no reconocieron el poder de Dios al traer a Jesús al mundo a través de una concepción milagrosa. Juan 8, leo el versículo 39 al 41, hablando Jesús con su pueblo. La Biblia dice así: respondieron y le dijeron, San Juan 8, 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El pueblo de Jesús, los judíos, el pueblo escogido de Dios, cuando tenían la oportunidad de mirarlo cara a cara y tener conversaciones con él, como no les gustaban las enseñanzas de Jesús, entonces se calentaron y lo ofendieron de una forma cruel. Porque Jesús les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí, porque Abraham me ama a mí. ¿Cómo es que ustedes no quieren nada conmigo si son hijos de Abraham? En realidad ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Y se calentaron los individuos y le dijeron, ¿sabe qué? Si vamos a hablar de padres, no toquemos el tema porque usted ni sabe quién es su padre. Usted es un hijo de fornicación. Ese cuentito de que su mamá y el Espíritu Santo, por favor, a otro perro con ese hueso. Usted es el resultado de una mujer que andaba alborotada y andaba por allí haciendo cuanta cosa, y hoy se lo digo en su cara, hijo de fornicación. Hermanos que me escuchan, eso fue fuerte. Y los que le están diciendo eso a Jesús no son los del mundo, son los de su pueblo. Porque Jesús toda su vida vivió rechazado por su pueblo. Toda su vida fue despreciado por su pueblo. Toda su vida fue humillado por su pueblo. Y es interesante que cuando Jesús experimenta todas estas adversidades, aún se mantiene fiel a Dios, porque él sabía en quién había creído. Hoy con menos cosas nosotros nos vamos de la iglesia.
Hoy con menos problemas nosotros nos desanimamos, nos aburrimos, nos cansamos y no nos ha tocado pasar lo que pasó Jesús. Y la Biblia dice que con Jesús somos más que vencedores. Pero tenemos que vencer las pruebas que Él venció, porque sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. No solamente no estaban interesados en su nacimiento, sino que no reconocían su nacimiento milagroso. Adjudicaban su nacimiento a la obra de la fornicación. La Biblia dice en San Mateo capítulo 12 que en una ocasión Jesús, después de haber hecho una obra prodigiosa, utilizado por el Espíritu Santo, los líderes de la iglesia de Israel terminaron acusándole de la siguiente manera. San Mateo capítulo 12, veo el versículo 22 en adelante. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente estaba atónita, la gente estaba impresionada de ver a Jesús siendo usado por el Espíritu Santo, haber sanado a este endemoniado, haber expulsado el demonio, y ahora el que estaba ciego y mudo hablaba y veía, y la gente atónita y maravillada. Pero ahora noten la reacción de los líderes de aquel entonces. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos decían, la obra que usted acaba de ver, eso no es de Dios. Lo que él acaba de hacer lo hizo usado por Satanás. Él está poseído por Satanás. Él es el príncipe de los demonios. Quiero que tomen nota de estos versículos, hermanos, porque todos los evangelios hablan exactamente lo mismo. Qué difícil fue para Jesús vencer en este mundo. Qué difícil fue para Jesús triunfar en este mundo. Todo lo que hacía lo tergiversaban. Todo lo que decía lo tergiversaban. Todo lo que él trataba de hacer en beneficio del pueblo lo rechazaban. Está sanando un endemoniado y los fariseos dicen, ¿qué va? Eso no lo hizo Dios, eso lo hizo el diablo. Él está poseído por el diablo. Pregunto, ¿será nada más eso lo que dicen los evangelios que sufrió Jesús? Permítame leer con usted San Mateo 22, porque en el versículo 15 vamos a ver que estos individuos que tenían tanto conocimiento, eran versados en la ley, eran doctores, eran personas educadas, letradas, pero no querían nada con Jesús. Sin embargo, dirigían el pueblo de Jesús. Mateo 22, versículo 15, dice la Biblia: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Qué es lo que querían hacer con Jesús? ¿Sorprenderle en qué? Imagínense que cada palabra que él decía tenía que tener mucho cuidado, porque tenía un montón de gente por allí buscando a ver en qué lo sorprendían. Ahí está, él lo dijo, ahí está, lo agarramos, ahí está. Y los que estaban buscando sorprenderlo no eran los del mundo, repito, son los de su pueblo. Dice la Biblia en el versículo 22, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, y esta pregunta también era capciosa. Señor, dice la ley de Moisés que si un hombre muere y no tiene hijos, entonces, no tiene hijos, y entonces la mujer queda y tiene que casarse con un hermano de ese hombre, y si no procrea hijos, entonces, y se muere el tipo, el otro hermano, y hasta el séptimo, y cuando vayan al cielo, ¿con cuál va a ser que ella va a estar? Ellos querían agarrarlo, a ver en qué lío lo metían. Los saduceos, los fariseos no se llevaban porque tenían creencias distintas en cuanto a los muertos. Pero como no pudieron agarrar a Jesús en ninguna falta, los saduceos y los fariseos se juntaron para tratar de desbaratar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Note lo que dice el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos no se llevaban, hermanos.
Ellos no tenían nada en común en cuanto a su creencia de los muertos, pero como no pueden llevar a Jesús a pecar, entonces se unifican para tratar de llevar al Salvador del mundo a pecar. Y permítanme recordarles que si Jesús pecaba, no podía ser nuestro Salvador. Y los que están siendo usados por el diablo para llevarlo a pecar son los líderes del pueblo de Israel. Eso yo no lo puedo entender, porque deberían de estar ayudando a Jesús en la obra de Dios. Deberían de estar orando por Jesús. Deberían de estar apoyando a Jesús, pero más bien están tratando de llevar a Jesús a pecar contra Dios. Y si Él peca, mi hermana, nos perdimos todos. Fariseos, saduceos, los principales sacerdotes, y ahora le están cuestionando a ver si acaso cae en pecado. Nota el versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo. ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué? Imagínese usted, ¿quién es el que tienta a los hombres a pecar? ¿Quién está usando a esos hombres para llevar a Jesús a pecar? Usted sí puede imaginar un caso así, hermanos, que toda la vida de Cristo está siendo tentado por sus propios líderes, por los mismos que Él vino a salvar. Con razón la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo su ministerio, toda su vida, rechazado, despreciado, humillado y tentado por su propio pueblo. Y ahora la Biblia dice que cuando tentaban a Jesús, como no podían llevarlo a pecar, entonces decidieron levantar falsos testimonios contra Él. ¿Dónde está registrado que levantaron falsos testimonios contra Jesús? Acompáñenme un momentito al mismo libro de Mateo, pero el capítulo 26. Quiero que usted note que estos individuos de aquel entonces que gobernaban la iglesia, que eran el liderazgo de la iglesia, en realidad le complicaron la existencia a Jesús. De paso, ¿alguien ama a Jesús aquí en este lugar? Pongan las manos en alto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Usted se puede poner en los zapatos de Jesús, hermano? ¿Se imagina usted lo que Él vivió? ¿Se imagina lo que Él sufrió? ¿Se imagina lo que Él tuvo que tener cuidado para no pecar? Y aún los mismos a quien Él utilizaba para dirigir su iglesia, a su pueblo, están acechándolo palabra tras palabra para llevarlo a pecar contra Dios y condenarlo a la muerte. Qué difícil fue para Jesús traer salvación a todos aquellos que en Él creen. La salvación es un regalo de Dios, hermanos, pero le costó caro a Cristo Jesús. Le costó caro al Hijo de Dios. Y por eso tenemos que apreciar lo que Él hizo por nosotros. Porque lo que hizo por nosotros ningún ser humano lo ha hecho ni lo hará, porque Jesús es el único que ama incondicionalmente. El único que ama al hombre independientemente de lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Jesús ama al hombre porque es su creación, y Jesús anhela que el hombre sea transformado para que se complazca en la vida que el hombre lleva. No te va a amar más si cambias su vida. Él se va a complacer con tu nueva vida, porque Jesús ama independientemente de lo que tú hagas. Pero cuando tú vives para agradarle a Él, entonces Él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me complazco en su vida, me complazco en su forma de hablar, me complazco en su forma de vivir, porque Él vive para darle gloria y honra a Dios. Mateo capítulo 26, leo el versículo 59 en adelante, hablando de las calumnias que estos individuos levantaron contra Jesús. Dice el verso 59: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Imagínense usted, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, todo el liderazgo de Israel, todos los que gobernaban la iglesia, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y la Biblia dice en el versículo 60: y como no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Versículo 61. Dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Saben que el sumo sacerdote representa a Jesús en el lugar santísimo. La función que estaba desarrollando este individuo es la función que Jesús está desarrollando hoy en el santuario. Sin embargo, en ese momento, el sumo sacerdote con todo el concilio están buscando falso testimonio para condenar al Salvador del mundo a la muerte. Y la Biblia dice que Jesús les dijo en el 64: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿A qué? ¿Quién está acusando a Jesús de blasfemo? El sumo sacerdote con el apoyo de todo el concilio. Qué tristeza habrá experimentado Jesús al mirar a sus líderes, a sus dirigentes, condenándolo como un blasfemo, cuando en realidad era un falso testimonio. Me llama mucho la atención que en medio de la adversidad Jesús a veces se quedaba callado, porque Jesús sabía que no tenía nada que demostrar. Dicen por ahí que el que calla otorga, pero a veces el que calla es sabio, porque a veces el silencio es elocuencia. Jesús dice: por más argumentos que presente yo a esta gente, cuando alguien no quiere ver las cosas como son, no hay forma que uno los convenza. Mejor me callo, porque hay muchas ocasiones que el silencio es elocuencia. Lo acusaron de blasfemo, lo llamaron hijo de fornicación, lo dejaron nacer en un pesebre porque no estaban interesados en su nacimiento. La Biblia dice que lo llamaron príncipe de los demonios, lo tentaban a pecar contra Dios. Y por si fuera poco, en Lucas el capítulo 7, versículos 33 y 34, la Biblia dice que a Jesús lo acusaban de ser intemperante y borracho. Imagínense nada más. Todas las acusaciones que levantaban contra Jesús, y todas provenían de su propio pueblo, instigados por los líderes del pueblo. Y Jesús, siendo fiel hasta la muerte, obediente hasta la muerte, consagrado hasta la muerte. Hermanos queridos, es posible ser fiel a pesar de la oposición. Es posible ser fiel a pesar del rechazo. Es posible ser fiel a pesar del desprecio. Jesús lo logró y usted también lo puede lograr. La Biblia dice en Lucas 7, versículo 33, hablando de otras acusaciones que levantaron contra Jesús: entre más yo estudio la vida de Jesús, más me enamoro de él, porque no puedo entender cómo un ser santo, santo, santo pudo soportar tanta maldad de gente que él vino a salvar. Si con cualquier cosa uno se calienta, hermanos, y uno saca el pecho, y Jesús manso y humilde de corazón, y me dice: Watson, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y entre más leo los evangelios digo: de verdad que el hombre es manso, porque yo hace rato que saco el látigo, muchacho. Lucas 7:33, la Biblia dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que es Jesús, que come y bebe, y decís: este es su nombre, comilón, o sea, intemperante, y bebedor de vino, o sea, borracho. Y para rematar, dice el texto: este hombre es amigo de publicanos y de pecadores. Y según el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Si usted cree que lo que han dicho de usted es cosa seria, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Si usted cree que usted está sufriendo algo, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted cree que ha pasado por injusticia, sí es cierto, pero ponga los ojos en Jesús. Hermanos queridos, nosotros tenemos todas las de ganar si imitamos a Jesús. Comelón, intemperante; bebedor de vino, borracho; amigo de pecadores, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y todavía ustedes lo van a seguir a Él? Por supuesto que lo vamos a seguir, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora lean conmigo Lucas 20, versículo 1 y 2. Aquí encontramos otra acusación que levantaron contra nuestro Rey y Señor. Lucas capítulo 20. Y todas estas acusaciones y calumnias provienen de su propio pueblo, y específicamente de sus propios líderes. Lucas capítulo 20, leo el versículo 1 y 2. La Biblia dice así: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo. ¿Dónde enseñaba Jesús? Y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea, llegaron todos los dirigentes de la iglesia al templo. Y esto es lo que le dijeron a Jesús, versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Saben lo que estaban diciendo allí? Que Jesús se metía al templo a hacer cosas sin permiso, porque era un rebelde. Jesús se metía al templo a hacer cosas sin la autorización de los dirigentes. Es interesante que ellos eran los dirigentes, ellos eran los principales sacerdotes, los ancianos, eran los escribas, pero Jesús es Jesús. Y el templo y los dirigentes y las ceremonias sin Jesús pierde sentido, hermanos. De repente uno puede enfrascarse en una religión sin Jesús. Y uno tiene a Jesús cara a cara y no lo puede reconocer, no lo puede aceptar, porque está enamorado de una religión y no enamorado de Jesús. Jesús está enseñando en el templo, está predicando el evangelio, y se acercan los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. ¿Con qué autoridad? ¿Desde cuándo acá? Usted es un rebelde. Quiero que usted lea un texto que si usted no lo había leído todavía, me gustaría que lo anote en su libreta, porque estos individuos rechazaban a Jesús porque Jesús decidió educarse en el desierto, así como Juan el Bautista. Y en ese entonces, cuando una persona no pasaba por las escuelas de los rabinos, cuando una persona no pasaba por la escuela de teología, era considerada una persona común y corriente, sin preparación, sin autoridad. Y Jesús, como no pasó por la escuela de los rabinos, los dirigentes lo rechazaron y lo consideraban un iletrado, un ignorante. San Juan capítulo 7, versículos 14 y 15. Jesús sufrió como usted no tiene idea, hermanos, porque una cosa es ser rechazado por la gente del mundo. Uno ya sabe que los del mundo no quieren nada con el evangelio, pero Jesús fue rechazado por la gente de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia pagana, estoy hablando de la iglesia verdadera, Israel. Estoy hablando de su propio pueblo, el pueblo escogido de Dios. Ser rechazado por su propio pueblo. Si lo que uno busca en el pueblo de Dios es consuelo, es compañerismo, es fraternidad, y Jesús es rechazado por su propio pueblo. De hecho, cuando usted lea San Juan 7, versículos 14 y 15, usted va a ver que este era el concepto que se manejaba de Jesús. Juan 7, 14 y 15. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Pregunto, ¿había estudiado Jesús, sí o no? ¿Cuántos creen que le había estudiado? A ver las manos en alto. ¿Estudió o no estudió? Pero, ¿por qué ellos dicen que él no había estudiado? Porque el lugar donde estudió no era reconocido por los seres humanos. Los únicos estudios que eran reconocidos eran los estudios en las escuelas de los rabinos y las escuelas de teología. Jesús estudiaba en el desierto. Jesús estudiaba en su casa. El tipo estudiaba, pero no era reconocido. No tenía cartón.
y sin cartón no se vale. Y entonces dicen, pero ¿cómo es que este hombre sabe letras sin haber estudiado? No tiene un grado, ni mucho menos un posgrado. ¿Cómo que sabe letras? El concepto que manejaban era que el que no iba a la escuela de los profetas era un ignorante. Quiero decirle, hermanos queridos, que uno puede ser ignorante a las cosas del mundo, pero puede ser sabio en las cosas de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Allí empieza la sabiduría. Y el que quiera sabiduría, pídasela al Señor. Porque Dios da sin medida a todo aquel que en Él cree. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Pobre ignorante, pero sabe. En el mismo capítulo 7 de San Juan, encontramos que en el versículo 32 los dirigentes mandan a los alguaciles, es decir, mandan a los policías para apresar a Jesús. Los policías eran seculares, eran policías de Roma, y los dirigentes del pueblo de Israel quieren utilizarlos para que traigan a Jesús preso. Noten el verso 32. Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Todos los dirigentes unificados para tratar de prender a Jesús están hartos de él. Y cuando los alguaciles fueron y regresaron, quiero que noten lo que dice el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, fueron a buscar a Jesús, pero regresaron sin Jesús. Y cuando regresan sin Jesús, los dirigentes le preguntan, ¿por qué no le has traído? Y oiga la respuesta de los alguaciles. Ellos respondieron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Yo no sé si usted captó el punto, pero los policías quedaron impactados con lo que escucharon a Jesús hablar. Fueron a apresarlo y más bien salieron convertidos. Dijeron, este hombre es tremendo. Bendito sea el nombre de este hombre. ¿De dónde salió este hombre? Y cuando regresan a los sacerdotes, dicen, ¿y dónde está Jesús? No, que va a traer cuál Jesús. Este tipo es de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y luego dicen los dirigentes, ¿qué hombre de cuál Dios? ¿También vosotros habéis sido engañados? El tipo los engañó. Él es un engañador. Qué tremendo, hermanos queridos. La gente del mundo tenía mejor discernimiento que la gente de Dios. Los que estaban en el mundo no tenían prejuicios. Los que estaban dentro de la iglesia estaban llenos de prejuicios. Y acusan a Jesús de ser un engañador. Y ahora acusan a los alguaciles de haber sido engañados por el mejor engañador en la tierra, que se llama Jesús. Quiero que lean conmigo San Juan capítulo 9, para que recuerden la experiencia de cuando Jesús sanó al ciego, que era ciego de nacimiento, y los padres no querían meterse en problemas porque los iban a borrar de la iglesia. Esa gente borraban a la gente porque confesaban a Jesús. Y entonces dice, mejor dígale usted, pregúntele usted, él tiene edad ya, él sabe hablar, pregúntele usted, no me van a borrar. Ustedes están riendo, eso es lo que dice la Biblia, hermanos, los borraban. Y entonces dice la Biblia en San Juan 9, versículo 13, que cuando abordan a este individuo le preguntan lo siguiente. Versículo 13, Juan 9, 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Quiero que noten que aquí hay dos acusaciones fuertes contra Jesús. Una es que él no procede de Dios, es decir, él es un enviado del diablo. Y dos, él no guarda
el día de reposo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No guarda el día de reposo, no procede de Dios y es pecador. Todo lo que estamos diciendo lo estamos analizando en el contexto de los judíos, pueblo de Dios, los que guardaban el sábado, los que creían en la ley, los que no comían carnes inmundas. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios, con los líderes de Dios y haciendo trizas de la persona de Jesús. Llegué a entender que una de las razones por las cuales las personas que pertenecen a otras religiones rechazan el sábado es porque cuando ellos leen los evangelios, ellos logran visualizar que los que rechazaron a Jesús, los que humillaron a Jesús, los que crucificaron a Jesús, eran los guardadores del sábado. Entonces ellos dicen: si esos que guardaban el sábado le hicieron eso a mi Jesús, yo me quedo con Jesús y no quiero nada con el sábado. El problema con ese concepto es que en realidad hay que quedarse con Jesús, pero también con el sábado, porque el Señor del sábado es Cristo Jesús. Los judíos guardaban el sábado de una manera en la cual lo habían convertido en una carga, mientras que Jesús guarda el sábado de una manera que es una delicia. Así que los verdaderos cristianos nos quedamos con Jesús y con el sábado, porque los que somos de Cristo reconocemos el sábado como el día del Señor. Pero ellos están en lo correcto de que los que guardaban el sábado lo mataron. Los que guardaban el sábado lo rechazaron. Los que guardaban el sábado lo humillaron. Los que guardaban el sábado lo despreciaron. Ellos están muy claros en que el pueblo de judíos, el pueblo de los judíos, los israelitas, los líderes de Israel, son los que acabaron con Jesús y lo tienen muy claro. Pero ahora nos toca a nosotros presentar al mundo que Jesús sigue siendo Jesús y que el sábado sigue siendo de Jesús, porque el sábado nunca fue de los judíos, fue de Jesús, porque en el principio era el Verbo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador del sábado, y los que somos de Cristo guardamos el sábado por amor a Él. Con razón él dijo: Watson, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y con razón cuando leamos San Juan capítulo 19, para confirmar el pensamiento de que los que rechazaron a Jesús y lo condenaron a la muerte son los que guardaban el sábado. Permítame leer con usted San Juan 19, versículo 14 al 16. Aquí encontramos un cuadro de un gobernador romano, pagano, Pilato, que reconocía que Jesús era inocente. Vuelvo a repetir que la gente del mundo que no tenía prejuicios miraban en Jesús a un hombre íntegro, a un hombre inocente, a un hombre santo. Juan 19:14 dice que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Este es Pilato diciéndole a los judíos: he aquí vuestro rey. Él no es mi rey porque yo soy romano, tengo otra creencia, pero es el rey de ustedes. Él es el rey de ustedes. Ustedes son el pueblo de Él. Ustedes son el pueblo que Él levantó. Ustedes predican la verdad de Él. Ustedes guardan el sábado de Él. He aquí vuestro rey. Él no es mi rey. Yo no creo lo que ustedes creen, pero ustedes son el pueblo de Él. Y oiga lo que ellos dijeron. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. ¿Rey de quién era? ¿De quién era el rey? A vuestro rey, de los judíos. A vuestro rey he de crucificar. Y respondieron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Pidieron la muerte de su propio rey. Y la pregunta del millón es: si los líderes de la iglesia de Israel hicieron todo eso con Jesús, si no querían nada con Jesús, si no amaban a Jesús, si no creían en Jesús, ¿por qué estaban en los cargos de liderazgo del pueblo de Jesús? Si lo consideraban un impostor, un engañador, un hijo de fornicación,
un endemoniado, un bebedor de vino borracho, un intemperante, si lo consideraban todo esto negativo, ¿por qué seguían en los cargos de liderazgo de su pueblo? Y la respuesta es porque poderoso caballero es don dinero. Hermanos que me escuchan, hay 3 declaraciones que Jesús dio acerca del por qué estos individuos, aunque no querían nada con él, se mantenían en los cargos de liderazgo. Voy a compartir las 3 con usted, y si usted no tomó nota de nada de lo que yo he dicho, quiero que tome nota de esto, porque son 3 declaraciones contundentes que Jesús pudo discernir y pudo dejar registrado en la Escritura para entender por qué individuos que no querían nada con él, que lo condenan a la muerte, que lo rechazan, lo humillan, lo maltratan, lo acusan, por qué a pesar de todo eso se mantienen en los cargos de liderazgo de la iglesia. Primera declaración, San Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Poderoso caballero es don dinero. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sabe por qué, a pesar de que no querían nada con Jesús, se mantenían en los cargos de la iglesia de Jesús? Porque en los cargos podían aprovecharse de la oportunidad de hacer un mercadeo de las cosas de Dios. Convirtieron la casa de Dios, la casa de Jesús, en un mercado. Algunos de ustedes han estado en Tepito. Tepito se quedaba corto con ese asunto. O no me diga que nunca he ido a la tiendona allá en El Salvador. La tiendona se quedaba corto con ese asunto. Hermanos queridos, convirtieron la casa de Dios en un mercado mejor que Tepito y mejor que la tiendona. Y esto era un beneficio para los que estaban en los cargos. Por eso, aunque no querían nada con él, se quedaban en los cargos, porque poderoso caballero es don dinero. Y la Biblia dice que esta es una de las 3 declaraciones. Hay 2 más que quiero compartir con usted, y quiero que tome nota, porque la segunda la vamos a leer de San Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Hermanos queridos, hicieron un mercadeo, hicieron y créame, de las cosas de Dios se puede lucrar como usted no tiene idea, hermanos. En los tiempos de Jesús, estos individuos aprendieron a lucrar de las cosas de Dios como usted no tiene idea. Cuando Cristo miró lo que miró, se calentó, tumbó las mesas, expulsó a la gente y reprendió a los que habían convertido su casa en un mercado. Pero ahora escuchen la otra aclaración. Mateo 21, leo el versículo 12 y 13. ¿Qué libro dije, hermanos? Dice la Biblia en el versículo 12 y 13: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cueva de qué? Ahora, es muy diferente la expresión cueva de ladrones que casa de mercado. Es muy diferente, porque lo que Jesús está diciendo es que ellos aprovecharon de los cargos de liderazgo para lucrar en su propio beneficio de 2 formas distintas. Una forma es en la que leímos primero, que convirtieron la casa en una casa de mercado. Lucraban para su propio beneficio, comercializando las cosas de Dios como un mercado, pero eso se hacía públicamente a los ojos de todo el mundo.
Eso era algo normal, todo el mundo los miraba vendiendo y comprando y negociando, era algo público, pero lo hacían para lucrar en el nombre de Dios, para su propio beneficio, público, un mercado. Pero la otra forma ya no era pública. Cuando entramos al contexto de la cueva de ladrones, Cristo está diciendo que tenían una manera de lucrar a espaldas del pueblo. Cuando se escondían en la cueva, ahí lucraban. Cuando nadie los miraba, ahí lucraban. Cuando nadie estaba al tanto, ahí lucraban, porque eso se hacía dentro de la cueva, donde nadie los puede ver, pero están lucrando y están robando, son ladrones. Hay dos formas de lograr alcanzar los recursos. Una es delante del pueblo, como un mercado, y otra es detrás del pueblo, en la cueva. Y las dos formas son horrendas a los ojos de Dios. Esto ocurría hace como 2000 años, hermanos. Pero la Biblia dice que lo mismo que fue, es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho, es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero dije que eran 3 declaraciones, me falta una. San Juan capítulo 10. Además de la casa de mercado, además de la cueva de ladrones, una forma es lucrar delante del pueblo en el mercado, y otra forma es lucrar detrás del pueblo en la cueva. De las dos formas lucran para su propio beneficio. Y Jesús, el santo Hijo de Dios, dijo que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y mire lo que estos individuos están haciendo con mi iglesia, lucrando a diestra y a siniestra en el nombre de Dios. Y a mí que tanto me cuesta avanzar con el ministerio, no tengo dinero pero tengo fe. Cuando quiero sanar a un individuo, como no puedo pagarle el seguro médico, tengo que juntarle el lodo de los ojos y orarle a Jehová para que lo sane. Cuando quiero cruzar de un lado del mar al otro, como no puedo comprar un barco, tengo que caminar en el agua, pero tengo que tener mucha fe. Cuando quiero alimentar a la gente, como no me alcanza para ir a Walmart, tengo que orar como los 5 panes y los 2 pesos a ver si alcanza. Tengo mucha fe, tengo que hacerlo con oración. No tengo recursos, pero no tengo fe. Y estos tipos aprovechándose de los recursos en el nombre de Dios para su propio beneficio, que el Señor reprenda al diablo. Porque los recursos son necesarios para predicar el evangelio, pero es más necesario el poder de la oración. Si poderoso caballero es don dinero, más poderoso es la oración, porque la oración alimenta a las multitudes sin dinero. La oración trae sanidad a los ciegos sin dinero. La oración trae resurrección a los muertos sin dinero. La oración expulsa demonios sin dinero. La oración trae reconciliación para el matrimonio sin dinero. La oración expulsa el cáncer del cuerpo sin dinero. Hay poder cuando hay dinero, pero hay más poder en la oración. Y el pueblo de Dios debe entender que estamos viviendo en una época de la historia que necesitamos de la oración. La oración del justo puede mucho. La oración puede traer conversión a tus hijos. La oración puede traer prosperidad financiera. La oración puede traer documentos legales. La oración puede traer paz a tu corazón. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero la oración lo puede lograr. Porque todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús no tenía dinero para su ministerio, pero Jesús tenía mucha confianza en la oración, y no hay nada que fue imposible para Jesús por la oración, y es posible para ti también, porque el mismo Dios a quien le oraba Jesús está disponible para ti hoy. Pero Watson, dijiste que eran 3 y solo llevas 2, es que me emocioné. Pero vamos a leerlo, San Juan capítulo 10, que yo me emociono a veces, hermano. San Juan capítulo 10. La Biblia dice en el versículo 11 al 13, hablando de la razón por la cual, aunque estos individuos no querían nada con Jesús, se aprovechaban de los cargos de liderazgo. Una, porque convertían la casa de Dios en un mercado, lucrando públicamente ante la gente. 2, porque convertían la casa de Dios en una cueva de ladrones, lucrando a escondidas de la gente. Y 3, porque Jesús dice en Juan 10, versículo 11: yo soy el buen pastor,
El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo no sé si usted tiene la capacidad de analizar lo que Jesús está diciendo aquí, pero es bien sencillo. Jesús dice que a estos individuos no les importan las ovejas, lo que les importa es el salario. Jesús dice, ellos no se van de los cargos porque aunque no les interesa ni mi persona ni mis ovejas, el salario que reciben los motiva a mantenerse en los cargos de liderazgo. Cueva de ladrones, casa de mercado y un salario jugoso, por favor, ¿quién no? Y Jesús dice, con estos beneficios y estos privilegios, aunque no quieren nada conmigo, disfrutan estar en los cargos de liderazgo porque se aprovechan de las cosas de Dios para su propio beneficio, pero no aman las ovejas. Hermanos queridos, ¿saben una cosa? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es normal que usted se dé cuenta que los médicos, cuando recurrimos a los médicos, muchos de ellos no aman a sus pacientes, lo que aman es el dinero. Es normal que cuando usted vaya al mecánico con su carro, muchos de los mecánicos, para no decir todos, no aman al cliente, lo que ama es el dinero. Es normal cuando usted vaya al abogado, usted sabe que muchos de los abogados no aman al cliente, lo que aman es su dinero. Eso es normal con los abogados y los médicos y los mecánicos. Lo que no es normal es que el que predica el evangelio también ame el dinero y no las ovejas. Eso no es normal. Porque el que predica el evangelio tiene que tener su corazón lleno de amor, porque el evangelio es amor a Dios y amor al prójimo. Pero estos individuos no amaban a las ovejas, lo que amaban eran los dólares, compadre. Jesús dice, están ahí por el cheque nada más. Si amaran a las ovejas los sentirían. Porque hay una cosa que usted no puede engañar a las ovejas saben quién los quieren. Uno puede llenarse la boca y decir, aquí hermanos queridos, les amo en el nombre de Cristo. ¿Qué va a hacer, negro? Es un mentiroso. Cuando las ovejas sienten el amor, ellos lo reconocen, hermanos. Y Jesús dice, esos tipos han hecho de mi casa un mercado, han hecho de mi casa una cueva de ladrones y están en los carros por salario, pero no aman las ovejas. ¿Y saben qué? San Mateo 6:24, mi último texto esta noche, porque si yo me inspiro hoy, ustedes no se van para la casa hoy, hermanos. San Mateo 6:24, poderoso caballero es don dinero. Necesitamos dinero para predicar este evangelio, hermanos. Cristo viene pronto y sin dinero no se puede avanzar con esta obra. Se ocupa pagar, se ocupa transmitir por radio, por internet, por televisión, se ocupa cubrir los biles, se ocupa pagar los empleados de la obra, se ocupa dinero, pero se ocupa más una obra hecha con consagración. Y si no hay oración, no hay consagración. Y si no hay conversión, no hay consagración. Porque el dinero puede lograr que el evangelio llegue a los rincones del mundo, pero lo que trae conversión a los corazones son hombres y mujeres usados por Dios, por el Espíritu Santo, para predicar con el poder de Dios, con la autoridad de Dios y con la palabra de Dios. Porque a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la Biblia dice, hermanos queridos, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se equivoque, Dios no puede ser burlado. Puedo pararme aquí a predicar por donaciones, por ofrendas, por salarios, por regalías, pero Dios no puede ser burlado. Hay de aquel que no se entrega de corazón a Dios y aprovecha las cosas de Dios para su propio beneficio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se necesita dinero. Hoy más que nunca ocupamos dinero. Hay mucha obra que hacer, hay muchas almas que alcanzar, hay mucha gente a quien predicar. Pero no nos equivoquemos, hermanos. A quien hay que amar no es al dinero.
A quien hay que amar es a Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Porque el evangelio sin amor es pura información. El evangelio con amor es poder para todo aquel que en él cree. Y alguno de ustedes dirá: pero Watson, lea el texto ya, lea el texto ya. Quiero ver cuál es el texto. Leamos el texto. Mateo 6:24, Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los dirigentes de Israel no querían nada con Jesús, pero sí querían aprovecharse de las cosas de Jesús para su propio beneficio. El dinero era su motivación. El dinero era su inspiración. Convirtieron la casa de Dios en un mercado, la casa de Dios en una cueva de ladrones. Trabajaban por su salario y no por amor a las ovejas. Y Cristo dice: eso es imposible, Watson. Aunque lo intenten, no lo van a lograr. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. O sirven a uno o al otro, o aman a uno o al otro. Es imposible servir a dos señores. Hermanos que me escuchan, la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si hoy el mundo está como está, es porque aún los que profesamos el evangelio, los que profesamos ser llamados a predicar el evangelio, los que profesamos ser llamados a hacer la obra de Dios en el evangelio, estamos amando más lo material que lo espiritual. Y he llegado a la conclusión de que, como Jesús dice que ninguno lo puede lograr, es mejor tomar una decisión: o amamos a Dios con todo el corazón, o no lo vamos a lograr. O nos convertimos a Dios de todo corazón, o no lo vamos a lograr. O nos consagramos a Dios de todo corazón, o no lo vamos a lograr. Pero ninguno puede amar a Dios y a las riquezas, porque va a menospreciar a uno para amar al otro. Y según Jesús, siendo el más rico entre los ricos, siendo el rey del universo, siendo Dios allá en el cielo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, nació en un pesebre, se crió en Nazaret. Cuando le presentaron, dijeron: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y la gente que sabía la porquería que era Nazaret, dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de Nazaret y también de Puerto Limón. Puede salir algo bueno de Salvador y también de México. Puede salir algo bueno de Los Ángeles y también de Nueva York. De cualquier lugar del mundo puede salir algo bueno, porque hay poder en Cristo Jesús. Hermanos que me escuchan, se crió en Nazaret, fue rechazado por Israel, fue despreciado por Israel, fue humillado por Israel, fue crucificado por Israel, pero murió en victoria. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tengo ni dónde recostar la cabeza, pero por mi vida de oración he vivido una vida en victoria. Hay más poder en la oración que en el dinero. Hay más poder en la consagración que en el dinero. Hay más poder en la vida íntegra que en el dinero. Hay más poder en la vida consagrada que en el dinero. Amigo que me escucha, sí necesitamos el dinero, pero necesitamos más de la oración. Y en esta hora es mi responsabilidad, mi privilegio decirte que todo lo que usted está enfrentando en esta hora puede resolverse por el poder de Dios. Pero con todo el dinero del mundo en su bolsillo, hay cosas que usted nunca va a poder resolver. Porque poderoso caballero es don dinero, pero más poderoso caballero es el que disfruta el don de la oración. La oración abrió el mar rojo en dos para que el pueblo de Israel caminara en tierra seca. La oración tapó la boca de los leones para que Daniel durmiera una noche placentera.
La oración hizo caer los muros de Jericó para que el pueblo de Israel la conquistara sin armamentos. La oración es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Y hoy más que nunca, si oramos, hermanos, si clamamos, si nos consagramos, si nos arrepentimos, si nos convertimos, hay cosas maravillosas que nos esperan, porque Cristo dijo: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, clama a mí y yo te responderé. ¿Será que hay alguna persona en este lugar que está pasando por una prueba muy fuerte y aún con todo el dinero que has tenido no lo has logrado resolver? ¿Será que hay alguna persona aquí que tiene una dificultad y tu dinero no te ha podido ayudar? ¿Será que hay alguien aquí que está luchando con algo y aún teniendo aseguranza médica, aún teniendo las oportunidades a través del mundo material, no lo has logrado resolver? Pero si crees que hay poder en la oración para ti. Yo quiero orar por alguna persona que hoy reconoce que hay cosas que el dinero no puede resolver, pero Dios sí las puede resolver. Si usted tiene una situación, una dificultad, una preocupación y usted está convencido: Watson, mira, fui a los mejores abogados y todavía estoy pegado, mano. Fui con los mejores médicos y nadie sabe qué es lo que tengo. Fui con la mejor psicóloga y mi hijo sigue igual. Fui con el mejor, es que he buscado lo mejor de lo mejor y nada se ha resuelto. ¿Hay alguien que cree que hay poder en Jesús para resolver tu problema por medio de la oración? Yo quiero orar con usted en esta hora. Yo quiero invitarte que te levantes donde quiera que estés y te acerques a este lugar para tener una oración de fe, una oración de entrega, una oración de consagración, una oración de confianza, porque poderoso caballero es don dinero, pero más poderoso caballero es el que disfruta del don de la oración. La oración del justo puede mucho, la oración del pueblo de Dios puede mucho, la oración de la iglesia puede mucho. Hermanos queridos, este es el tiempo de buscar a Dios en oración. Es el tiempo de confiarle a Dios nuestros problemas. Es el tiempo de confiarle a Dios nuestras luchas. Es el tiempo de confiarle a Dios nuestras preocupaciones. La tarjeta de crédito es buena, la chequera también, los ahorros son fantásticos, pero no hay nada mejor que el poder de Dios.